Miles de afganos desesperados intentan subirse a un avión para huir de su país. Tras 20 años en la insurgencia, el talibán retomó el control de Afganistán en una sorpresiva y maratónica reconquista. Los territorios fueron cayendo en su poder como fichas de dominó, sin resistencia y a solo pocas semanas de la retirada de tropas de Estados Unidos, que decidió en 2018 poner fin a la guerra con Afganistán, la más larga de su historia. Pero ¿quiénes son los talibanes y cómo lograron tomar el poder tan rápido tras 20 años de intervención de Estados Unidos? Lo explicamos en este video. Primero regresemos a 2001, cuando los ataques del 11 de septiembre desataron la llamada guerra contra el terrorismo, pues eran precisamente los talibanes quienes fueron derrocados en 2001 cuando Estados Unidos invadió Afganistán. Estados Unidos los acusaba de apoyar al grupo Al-Qaeda y a su líder Osama Bin Laden, señalados como autores de los ataques. Pero ¿cómo y cuándo surgió este grupo que ha marcado las últimas décadas de historia en Afganistán? El talibán, que en lengua pastún significa estudiantes, surgió a inicios de la década de 1990 en el norte de Pakistán tras la retirada de tropas soviéticas de Afganistán. Sus militantes promueven una línea dura del Islam sunita en la que, por ejemplo, las mujeres no tienen derecho a la educación y la música está prohibida. Y aunque hoy forman parte de un grupo muy heterogéneo, en sus inicios eran mayormente pastunes, es decir, pertenecientes al grupo etnolingüístico pastún y mayoritariamente de religión islámica sunita. Se cree que aparecieron como grupo por primera vez en seminarios religiosos, en su mayoría financiados por Arabia Saudita. Los conflictos internos que había dejado abiertos la intervención soviética en Afganistán, que duró 10 años y concluyó con la salida de sus tropas en 1989, abrieron paso a los integristas islámicos. Los talibanes entraron en la escena política como insurgentes y con la promesa de restaurar la paz y la seguridad en el país y de hacer cumplir su propia versión de la Sharia o ley islámica. Fueron expandiendo su influencia en todo el país y en 1995 derrocaron al régimen del presidente Burhanuddin Rabbani, uno de los padres fundadores de los muyahidines afganos que resistieron la ocupación soviética. Hacia 1998 ya los talibanes controlaban casi el 90% de Afganistán y en general fueron bienvenidos por la población cansada de las luchas internas. Además, los talibanes combatieron la corrupción, hicieron carreteras y brindaron seguridad a los territorios que controlaban. Pero al mismo tiempo, su estricta interpretación de la ley islámica fue denunciada por violar los derechos humanos. Bajo mandato del talibán en Afganistán se hicieron comunes las ejecuciones públicas de asesinos y de adúlteros, o la amputación de una mano a quienes robaran. El talibán también dictaba la apariencia de hombres y mujeres, para ellos la barba y para ellas la burka que cubre todo el cuerpo. Prohibieron la televisión, la música, el cine y que las niñas de más de 10 años fueran a la escuela. Pero ¿quiénes apoyaban al grupo fuera de Afganistán? Aunque el vecino Pakistán ha negado estar detrás de este grupo, lo cierto es que muchos de los iniciadores del talibán estudiaron en las madrasas o escuelas religiosas en Pakistán. Y Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos fueron los 3 países que reconocieron su régimen llamado Emirato Islámico de Afganistán. Tras la invasión de Estados Unidos en 2001, muchos de sus líderes se refugiaron en el vecino Pakistán y desde ahí comenzaron a guiar las operaciones del talibán, ahora de nuevo desde la insurgencia. Mientras Estados Unidos hablaba de haber restaurado la democracia en Afganistán, lo cierto es que los talibanes, si bien debilitados, nunca desaparecieron y siempre tuvieron capacidad de atacar. Así fueron ampliando su influencia en un país en que los gobiernos electos en las urnas, con la presencia de tropas estadounidenses y de la OTAN, nunca lograron librarse de la corrupción y de la violencia. Al punto de que en 2018, cuando el gobierno de Donald Trump decidió poner fin a la intervención de Estados Unidos, los talibanes estuvieron sentados en la mesa de negociaciones. Finalmente llegaron a un acuerdo en el que Estados Unidos se comprometió a retirarse y los talibanes a no atacar a las fuerzas estadounidenses. Además, acordaron no permitir que grupos como Al-Qaeda ni otros militantes operaran en las zonas controladas por ellos. Pero si bien se conocía el poder del talibán, lo que sí tomó por sorpresa a muchos es la rapidez con la que tomaron el control del país y cómo en cuestión de semanas llegaron a la capital Kabul, provocando la huida del presidente Ashraf Ghani, quien dijo que se iba para evitar un baño de sangre en su país. Tras las negociaciones de paz con Estados Unidos, que se sellaron con un acuerdo en febrero de 2020, los talibanes cambiaron de táctica. Además de los ataques a ciudades, bases militares y puestos fronterizos clave, llevaron a cabo una serie de asesinatos
asesinatos selectivos que aterrorizó a la población civil. Sus principales objetivos fueron periodistas, jueces, activistas y mujeres en posiciones de poder. A pesar de que varios funcionarios afganos dieron la señal de alerta al gobierno de Estados Unidos de que no podían enfrentar al talibán sin apoyo internacional, el presidente Joe Biden dio luz verde a la retirada de tropas. Además, la arremetida militar final de los talibanes fue implacable y la resistencia muy poca. De hecho, muchos piensan que su triunfo era inevitable a pesar de los miles de millones de dólares que invirtió Estados Unidos en esa guerra. En solo una semana lograron conquistar 12 ciudades, incluida la capital. Aunque muchos generales estadounidenses y británicos repitieron que habían creado un ejército afgano poderoso y capaz durante los años de intervención, este triunfo del talibán demuestra todo lo contrario y ha levantado más críticas a la guerra en Afganistán durante estas 2 décadas y a lo que se ha logrado realmente con ella. Estados Unidos dice que su objetivo, que era el de luchar contra Al-Qaeda para que no sea una amenaza para su país, ha sido cumplido. Por su parte, los talibanes han dicho que buscan una transferencia pacífica del poder y que no buscarán venganza. Pero el futuro es más que incierto en Afganistán y ya hemos comenzado a ver las dolorosas imágenes de la desesperación de sus ciudadanos en un nuevo capítulo de inestabilidad con el talibán al mando. Bueno, si quieres seguir de cerca lo que está sucediendo en Afganistán, no dejes de seguir la cobertura de BBC Mundo. BBC tiene periodistas en el terreno en Afganistán que están reportando lo que está sucediendo allí y esta transición en el poder. Si quieres indagar más en la historia, te recomiendo entonces que vayas a nuestra playlist Historia y allí tenemos un video sobre cómo comenzó la guerra en Afganistán. ¿Qué te pareció este video? Déjalo escrito aquí abajo en los comentarios y si te gustó, compártelo, dale like. No te olvides de suscribirte al canal y ya nos vemos. Chao.